Continuamos con nuestra serie La fe, la garantía de lo que se espera. Venimos hablando de la fe y ya entramos a hablar de hombres y mujeres de fe que nos narra la Biblia. Hoy estaremos hablando de un hombre llamado Noé. Noé, su obra, preparar el arca, es hoy como se llama esta meditación. Miremos que nos dice Hebreos 11 en su versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es Noé, el hombre a quien Dios le advirtió de cosas que iban a pasar. ¿Qué iba a pasar? Un diluvio. Le manda a construir un arca. Un barco donde se subiera él, algunos animales o animales de todas las especies en pareja para salvarse. Pero veamos un poco más que nos dice el libro de Génesis en el capítulo 6 en su versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dice aquí que Noé era un varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Y con Dios caminó Noé. Este hombre que era bisnieto de Enoc, el que hablamos en el video anterior, aprendió de sus padres la vida de fe, de creerle a Dios, de caminar con Dios cada día de su vida. A este hombre Dios lo llama porque antes del diluvio ya había una inundación en el mundo. El hombre había inundado el mundo de su maldad. Y a Dios eso no le había gustado. No le había gustado, entonces llama Dios a Noé. ¿Y por qué lo llama? Porque Noé caminó con Dios. Lo que aprendió de sus padres, como ya le había dicho. Y Dios escogió a Noé para una obra. Y lo escogió para esa obra que era construir el arca. ¿Por qué? Porque él vivía por fe. Su vida se basaba en la fe, en Dios, en su palabra, en sus promesas. La obra del arca que Dios le dijo a Noé que construyera no duró 10 años ni 20 años, duró más de 100 años duró. Esa fue la obra que hizo Noé. Pero antes que seguir adelante, vamos a ver un poco el significado del nombre Noé. Noé significa descanso, paz, comodidad o el que es consolado. Mire lo que significa el nombre. Los nombres marcan la vida de muchas personas. Y la de Noé no fue la excepción. Y esto nos lleva a mirar qué aprendemos de Noé, qué aprendemos de la vida de Noé, qué aprendemos de ese hombre que caminó con Dios, que era perfecto en sus caminos, que era justo en sus generaciones. Como primero aprendemos que Noé tenía una fe que le llevó a creer a Dios. Y ese creer a Dios le llevó a perseverar en hacer lo que Dios le mandó a hacer. La obra que Dios le encomendó, que era la construcción del arca. Esa arca tenía unas medidas especiales. No era un arca de 1 metro ni de 10 metros. Tenía medidas especiales, grandísimas, imagínense. Iba a vivir él con su familia y una pareja de cada especie de animales. Y eso generó burlas, críticas de la gente, murmuraciones, señalamientos. Pero independiente de todo eso, él perseveró. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. ¿Y por qué le creyó a Dios? Porque él había tomado una decisión, fruto de lo que aprendió de sus padres, a caminar con Dios, a ser un hombre de fe, a andar en el camino de la fe cada día de su vida. Como segundo, el arca fue su más grande obra de fe, porque era algo que no se esperaba, que lloviera de tal manera que todo el mundo se llenara de agua. Eso era algo ilógico e impensado en esa época. Y por eso el construir esa arca, que duró más de 100 años, fue su más grande obra de fe. ¿Cuál es nuestra más grande obra de fe de lo que Dios nos ha mandado a hacer? Si lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Como tercera enseñanza, el tiempo no fue un problema para Noé. Ya les dije, más de 100 años duró la construcción. Muchas veces nosotros estamos esperando algo y ya han pasado solo algunos meses
y desfallecemos, no perseveramos. O han pasado años y no vemos. Pero Noé duró más de 100 años para ver el diluvio y la salvación de él y de su familia. Dice la Biblia que la fe de Noé condenó a la humanidad. Porque ¿quiénes se salvaron? Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus 3 nueras. Nadie más. Y es allí donde tenemos que el tiempo, no importa lo que tengamos que esperar en el Señor, nuestra fe nos lleva a perseverar cada día en la presencia de Dios, entendiendo que el que lo promete es fiel para cumplirlo. Dios me ha prometido algo y el tiempo que tenga que esperar, lo tengo que esperar. Y como cuarta enseñanza, el temor de Dios lo llevó a ser fiel. Cuando yo le temo a Dios, porque sé que es Dios el que me ha prometido y me ha pedido las cosas, yo soy fiel. Mi fidelidad siempre estará con el Señor. Y a veces somos fieles a los hombres, porque le tenemos temor a lo que el hombre nos va a hacer. Pero, como dijo Pedro y Pablo en defensa, hay que tenerle temor al hombre por encima de tenerle temor a Dios. No, Él es el creador de todo. Y mi temor de Dios, de no fallarle, sino de demostrarle mi fe, tiene que llevarme a serle fiel, a llevar a término las cosas que Él me ha encomendado, a vivir esa vida de fe, cada día de mi vida. Y por eso yo hoy quiero invitarles, hacerles una invitación con base a lo que nos dice el Señor Jesucristo en Marcos 9, desde el verso 23 hasta el verso 24, que nos dice así. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Este es un hombre que tenía un hijo que era atacado por un espíritu, le hacía hacerse daño y le pide que lo sane. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La primera invitación de hoy es a que usted se permita creer como Noé creyó. A que usted le diga al Señor, como dijo este hombre, ayuda mi incredulidad. A veces nos cuesta creer en las promesas de Dios y por eso no perseveramos en lo que Él nos ha encomendado hacer. Como segundo, hagamos obras gran comisionistas. Hagamos obras para que muchos más conozcan del Señor, para que muchos más también sean salvos. Entendamos, el arca de hoy, nuestra arca, es Jesucristo. Tenemos que construir bien esa arca, donde muchos más sean salvos. ¿Cómo se construye esa arca? Compartiendo de Cristo, llevando ese mensaje de salvación, para que muchos más sean salvos. Solo Noé y su familia fue salva porque fueron los únicos que le creyeron. Los otros se burlaban, le señalaban y no le creían. Y el resto fueron la pareja de animales que fueron salvos porque el Señor los dispuso salvar cada especie de animales. Entonces yo le invito a que usted se permita creerle a Dios, como lo hizo Noé. Crea, porque al que cree todo lo es posible. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este año 2021, nuestra fe tiene que llevarnos a creer y a obedecerle a Dios en lo que Él nos manda. Mañana nos continuaremos viendo, siguiendo estudiando hombres y mujeres de fe. Mañana estudiaremos a Rahab, aquella ramera de Jericó. Y ella nos seguirá enseñando acerca sobre la vida de fe. Que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga.